Padre bondadoso, ayúdanos a gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, de hecho se construyó un tabernáculo, el primero donde estaban en el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo, y detrás de la segunda cortina el tabernáculo llamado el Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, de este mundo creado. No usa sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza eterna, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos la primera reacción a la audacia que tuvo Jesús, que vimos ayer, de crear una alternativa. Es importante que nosotros miremos bien el alcance de esa acción de Jesús.
Él no creó un partido de oposición, no. Él lo que hizo fue proponer una alternativa. Miremos de cerca esa diferencia. Un partido de oposición sería como un grupo para oponerse sistemáticamente a algo. Eso se usa mucho en el mundo de la política, pero también en el mundo religioso. Los que cifran toda su razón de ser en contradecir al otro, en oponerse al otro, en descalificar al otro. Son los que llamamos grupos anti. Los grupos anti tienen esa tarea, oponerse. Son grupos de oposición. Pero en cambio, una alternativa implica otra cosa, es crear un hecho nuevo donde la gente pueda venir a experimentar una nueva forma de relacionarse con los demás. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no malgasta energías ni recursos humanos propios o ajenos haciéndole oposición a nada, no. Él lo que hace es, en vez de oponer, proponer. Y propone una nueva experiencia, una cercanía de Dios. Eso fue lo que vimos ayer con ese grupo tan mixto como se nos detallaba en el Evangelio, donde había cabida hasta para el traidor. Es el amor universal llevado a la práctica. Bueno, después de que Jesús ha hecho esa propuesta, observamos dos reacciones. La primera es que Él se va a casa con sus discípulos. Ya ahora no es la casa de Israel, es la casa del nuevo Israel. Pero el descontento que la gente tenía con lo que las autoridades judías le proponían es tan visible que hubo una gran cantidad de gente que se les juntó en la casa. Ya no está solamente Jesús con sus discípulos, sino que hay una afluencia de gente que manifiesta su descontento con la situación, por lo menos mostrando curiosidad por la propuesta de Jesús. Están tan desesperados con esa presentación que les hacen de Dios, de la alianza y de las relaciones entre ellos, que encuentran en Jesús como una especie de oasis refrescante, un aire nuevo, y van a ver qué es lo que Jesús propone. Pero Jesús había ido con el propósito de insistirles a sus discípulos en el mensaje del amor universal. Y eso es lo que no resulta posible debido a la afluencia de gente. El evangelista dice, literalmente dice, no les quedaba tiempo para comer el pan. La traducción corta y dice, no les quedaba tiempo para comer. Y la precisión, comer el pan, es muy importante porque esto es una metáfora que usaban los judíos para referirse a la instrucción en la palabra de Dios. Comer el pan significa recibir la enseñanza del mensaje de Jesús. La multitud que se viene es tan grande
que no deja espacio para que Jesús los instruya. Y esto tiene un inconveniente, y es que mucha de esa gente viene a Jesús por simple simpatía o por fastidio con lo que ya venía experimentando, pero no tienen razones claras, no tienen motivaciones definidas. Todo se reduce a una cuestión superficial de simpatía y de atracción, porque sienten que Jesús no es como los letrados y los fariseos, pero no porque hayan percibido cómo sí es Jesús. Ellos ven que Jesús propone una cosa distinta y están tan desesperados que van en busca de algo distinto. Eso nosotros lo sabemos. Los pueblos normalmente recurren a eso sin darse cuenta y se ponen la soga al cuello. Quieren quitarse a unos tiranos de encima y entonces se buscan a otros que se opongan a los tiranos y resultan bajo otra tiranía, porque no se fijaron en la diferencia entre oposición y alternativa. Ellos ven a Jesús como un opositor, no lo ven como una alternativa. Vagamente entienden que Jesús no propone lo mismo, pero no lo tienen claro. Y como no dan espacio para que Jesús inculque el mensaje, entonces la ambigüedad se mantiene. Por otro lado, y esta es la segunda reacción, los allegados de Jesús, entre ellos pueden estar también parientes, los allegados de Jesús, al ver el alcance de lo que Jesús ha hecho, lo primero que sienten es temor, porque consideran que Jesús se ha puesto en el camino de la herejía, que Jesús se salió de los límites, se salió de linderos, y entonces vinieron a echarle mano. La expresión que usa el evangelista es como quien va a apresar a alguien. Vienen a echarle mano porque o se decía en el ambiente o lo pensaban ellos, Jesús estaba loco. Era una locura, les parecía a ellos, oponerse, porque lo miraban como un opositor, oponerse al sistema vigente. Eso es una locura, ¿cómo se le ocurre? Se está exponiendo él y nos está exponiendo a nosotros. Y por eso van a buscarlo para detenerlo. Esto es justamente lo que vemos como primera reacción. Los más alejados lo miran como un opositor, pero acuden a él por simpatía. Los más cercanos también lo miran como un opositor, pero sienten miedo y quieren detenerlo. Pues fíjense que esto nos pone a pensar en que esta realidad la hemos vivido siempre. Si nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, nos encontramos con que ha habido santos que han hecho propuestas de volver a las fuentes,
de no seguir por el camino de superficialidad y de inmoralidad de cada época. Un San Francisco de Asís, por ejemplo. Y hay que ver, el papá de San Francisco pensó que Francisco estaba loco. Santa Teresa de Ávila. Y hay que ver, el obispo decía que Teresa era una fémina inquieta y andariega. No le veían santidad por ningún lado, ni a San Francisco ni a Santa Teresa. San Ignacio de Loyola, dijeron que San Ignacio se había chiflado. O sea, eso es algo que encontramos en toda la historia de la Iglesia. Y no debe sorprendernos que también al actual Papa, que nos está invitando a volver al Evangelio y a deshacernos de las arandelas que se nos han pegado, también hemos visto cómo eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores obispos, reverendísimos señores presbíteros e incluso devotísimos laicos han dicho que el Papa Francisco está traicionando a la Iglesia. Porque están más pendientes de las costumbres y las arandelas que de la fidelidad al mensaje del amor universal. Esta realidad nos está invitando a que seamos más cautelosos a la hora de juzgar. En aquella época, dice el Evangelio, decían que estaba loco, que Jesús no estaba en sus cabales. Se supone que era la opinión pública, lo que decía la gente, los chismorreos de la gente. Hoy ese decían resulta magnificado por las redes sociales y los medios de comunicación. Uno encuentra un reverendo padre, voy a hablar de los curas porque yo soy cura y entonces no voy a hablar de los obispos ni de un reverendo padre con una Biblia aquí así de grande frente a una cámara y hablando sobre esto y esto y esto y echándole cosas al Papa, usando la Biblia para decir que el Papa está descaminado. En el fondo, lo que hay detrás de todas estas reacciones es lo mismo que hubo detrás de esas reacciones con Santa Teresa, con San Francisco y con el mismo Jesús. Son reacciones de miedo. Miedo a lo que nos pueda pasar. Miedo a perder privilegios, miedo a perder reputación, miedo a perder posición social, en fin, hay muchos miedos detrás de eso. Y en ese sentido, no nos parecemos a Jesús, que por amor a su Padre tomó las decisiones que tomó en consulta con el Padre. Haciendo un discernimiento, Jesús no se dejó llevar de impulsos. Y ahora se sostiene. Esto es lo primero que vamos a ver, pero en los días que vienen vamos a observar otras cosas, porque las reacciones que vienen van a ser mucho más violentas que esto que acabamos de escuchar. De todos modos, nosotros tenemos que recordar que Jesús
Nunca nos dijo, vénganse conmigo y ustedes van a recibir aplausos por donde quiera que pasen. Vénganse conmigo y heredarán casa, carro, beca y una jugosa cuenta en el banco que ustedes quieran. Jesús no nos dijo eso. El que se venga conmigo tendrá hermanos, hermanas, pero persecuciones en este mundo y al final la vida eterna.